Ahora, también tenemos que definir lo que es una variable. ¿Sí? Una variable, dice, es una característica observable que va cambiando entre los diferentes individuos de una población o muestra. Es la información que obtenemos de cada individuo. Por ejemplo, tenemos el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo es una variable. Todas las variables tienen un nombre. Por ejemplo, grupo sanguíneo es la variable, es el nombre de la variable. ¿Qué datos podemos obtener a partir de esa variable? Pues que sea una persona que sea del grupo A, B, AB u O. ¿Sí? El nivel de felicidad, por ejemplo, también. Nivel de felicidad sería el nombre de la variable. ¿Sí? ¿Y qué datos podemos obtener si encuestamos a una persona y le preguntamos su grado de felicidad? Nos puede decir, pues estoy deprimido, ni fu ni fa, muy feliz. El número de hijos en una familia, en una pareja. ¿Sí? Entonces, la variable, ¿cuál sería? Número de hijos, ¿sí? En una pareja, en matrimonio. Y pues, ¿qué resultados podemos obtener? Pues de que no tengan hijos de 0, 1, 2 o 3 hijos o más. ¿No? La altura o la estatura de una persona. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el nombre de la variable? Estatura o altura de las personas. ¿Qué datos podemos obtener? 1,62, 1,74, 1,50, 1,60. ¿Sí? Entonces, a cada variable se le asocian datos. ¿Sí? Los datos, podemos decir que son los, los valores o los conceptos, las palabras que se le asocian a dicha variable cuando medimos, cuando contamos o cuando preguntamos simplemente, ¿verdad? Si, por ejemplo, si yo le pregunto a una persona, ¿cuál es tu estado civil? La variable es estado civil. ¿Y cuál podría ser el dato o el resultado? Pues puede ser soltero, casado, viudo, divorciado. Entonces, datos y variables siempre van asociados. Y dependiendo del tipo de dato que vamos a obtener en determinada variable, va a ser el tipo de variable. Por ejemplo, aquí en el primer ejemplo, el grupo sanguíneo, aquí dice variable cualitativa. Entonces vamos a ver que hay variables cualitativas y variables cuantitativas. O sea que las cualitativas pueden ser letras o palabras. Aquí dice deprimido, ni fu ni fa, muy feliz. Y aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 1,60, 1,65, etcétera. Entonces tenemos valores numéricos y, o sea, datos numéricos y datos que no son numéricos. Entonces vamos a observar, vamos a ver eh, que las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas o numéricas. ¿Eh? Las, las variables, los datos
Si los datos son numéricos, ¿verdad? O pueden ser símbolos. Por ejemplo, una familia dice, tiene 4 miembros. Entonces ahí es numérico el dato. O sea, la variable sería número de miembros en la familia. El dato, 4. Ingresos mensuales sería la variable. 6.850 es el dato, es numérico. ¿Ah? Dice sexo, femenino y masculino. ¿Ah? Entonces, la variable es sexo y la respuesta o el dato puede ser femenino o masculino. Entonces, dependiendo del tipo de dato, es el tipo de variable. Entonces, vamos a tener variables cualitativas. Dice, si sus valores no se pueden asociar naturalmente a números, se llaman cualitativas. Si sus valores son numéricos, se llaman cuantitativas o numéricas. Por ejemplo, las cualitativas pueden ser nominales. O sea, nominales quiere decir de nombre, nominales significa nombre. O sea, aquí puede ser sexo, grupo sanguíneo, religión, nacionalidad, ¿no? Fumar, sí o no. La respuesta es sí o no. O sea, no son números, son palabras. Y por eso se llaman nominales. Pero dentro de las nominales hay unas que nos pueden determinar un orden, ¿verdad? Y esas se le llaman ordinales, que pueden ser de lo más bajo a lo más alto, o del menor al mayor, o del más alto al más bajo, o del mayor al menor. Mejoría en un tratamiento, por ejemplo, ¿cómo se siente? Pues ya me siento mejor, no, me siento peor. Serían los datos, ¿no? Grado de satisfacción, muy satisfecho, poco satisfecho, totalmente satisfecho, insatisfecho. Entonces lo podemos poner en orden y nos da un grado de satisfacción, ¿verdad? Insatisfecho, poco satisfecho, muy satisfecho, grandemente satisfecho o totalmente satisfecho, ¿verdad? Intensidad de dolor, ¿sí? Poco dolor, mucho dolor, muy doloroso. Entonces, las ordinales nos dan un sentido de orden, de, de algo, de lo poco a lo mucho, o de lo más pequeño a lo más grande. Y las nominales no, las nominales son palabras, por ejemplo, el color preferido de las personas, ¿no? Pues verde, rojo, son palabras. Las cuantitativas, las variables cuantitativas, esas sí tienen que expresarse, sus datos son numéricos, ¿sí? Y pueden ser discretas o continuas. Las discretas son números enteros, son valores enteros. Número de hijos, por ejemplo, en una familia, en una pareja, número de cigarrillos fumados en el día, ¿verdad? El número de cumpleaños, o sea, los años cumplidos, ¿verdad? Son números enteros, porque no podemos decir, bueno, yo tengo 4.5 hijos, ¿verdad? Entonces, eso no es posible. Entonces, los datos de estas variables siempre van a ser valores enteros. Y las variables continuas, o sea, las numéricas continuas, son aquellas que tienen decimales.
Por ejemplo, la estatura de las personas. 1.65, 1.66, 1.64, ¿verdad? Tiene decimales, ¿verdad? La dosis de medicamento, por ejemplo. La edad, si la damos, por ejemplo, en meses o en años cumplidos, pues es un entero. Pero si lo damos en meses, pues tenemos que decir, bueno, 60, 60 y medio, 60.3, 60.5, etcétera, ¿verdad? 30.2. ¿Sí? Entonces, hay datos en el que tenemos que los obtenemos con decimales. Entonces son continuas, se le llaman variables continuas. Y las discretas son variables en las que sus datos son números enteros. Entonces, resumiendo, dependiendo del tipo de dato, es el tipo de variable. ¿Sí? Entonces tenemos cuatro tipos de variables. Las cualitativas son dos, nominales y ordinales, y las cuantitativas también son dos, discretas y continuas. Bien, pues los invito a que realicen, a que vayan a la sección de actividades y realicen la actividad que ahí se les indica que deben de realizar para reafirmar sus conocimientos y aplicar esto que hemos aprendido en este video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.